Pasamos al tercer punto del orden del día y, habiéndose recibido comunicación del criterio del Gobierno de que la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en relación con las preguntas con respuesta oral incluidas en el orden del día de la presente sesión plenaria, la Junta de Portavoces, en su reunión del día de hoy, ha acordado que, para el caso de que se produjera la ausencia efectiva, que ahora constatamos, de los miembros del Gobierno para la contestación de las citadas preguntas, estas se entenderían decaídas del orden del día y se abriría un turno de los grupos parlamentarios de 3 minutos exactos. No habrá generosidad en esta ocasión en el tiempo, para que los grupos parlamentarios fijen su posición al respecto. Conforme lo acordado, procederemos a sustanciar dicho turno desde el escaño y de mayor a menor, tal y como también hemos acordado esta mañana en la Junta de Portavoces, en este momento. Iniciamos este turno por el Grupo Parlamentario Mixto y tiene la palabra el señor Baldoví. Moltes gràcies, señor presidente. En primer lugar, una previa. Constatar que en las 4 votaciones que acabamos de hacer se ha visto una mayoría que podía seguir en la próxima legislatura. Se ha visto claramente. En segundo lugar, hablo en nombre de las 7 formaciones que conformamos el Grupo Mixto y que siempre tenemos tan poquito tiempo para poder hacer valer nuestras decisiones. Mire, los votantes, los ciudadanos, lo único que nos piden es que trabajemos, que nos ganemos el jornal. Ustedes, el Gobierno ausente, tomando decisiones que toman, y nosotros preguntando. Y ustedes deberían de dar la cara por las decisiones que toman y nosotros preguntarles por estas decisiones. Nos hemos repasado las 20 y tantas preguntas que había para hoy. Yo quiero hacer un par de consideraciones. Por ejemplo, el Gobierno aceptó que vinieran 14.931 refugiados. El Gobierno en funciones solo ha traído 18 y no podemos preguntarle al Gobierno en funciones por qué solo ha traído 18. El Gobierno, el ministro Montoro, envió cartas a las comunidades autónomas, responsabilizó a las comunidades autónomas del déficit, les ha impelido a que congelen el gasto y no podemos preguntarle al señor Montoro por eso. El Gobierno decretó amnistía fiscal. Han aparecido papeles de Panamá y todos los días aparecen nuevos nombres que incluso han afectado al ministro Soria. Y nosotros no podemos preguntar al Gobierno en funciones sobre ese ministro y sobre si hay alguna relación entre unas amnistías fiscales y los papeles de Panamá. Y, por último, el Gobierno recurrió las leyes de derecho a la vivienda de Canarias, de Navarra, de Andalucía. Y nosotros no podemos preguntar al Gobierno en funciones si va a recurrir la Ley de Emergencia Habitacional de Cataluña a cabo o la Ley de la Función Social valenciana. Entendemos que son preguntas razonables y entendemos que este Gobierno no tenía que ser el Gobierno Wally, el Gobierno que se esconde de los ciudadanos. Moltes gràcies, señor presidente. Muchas gracias, señor Baldoví. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Esteban. Hubiera estado bien, señor presidente, que pudiéramos ver el tiempo que nos queda, tal y como se suele hacer en las preguntas, porque si no, desde el escaño va a ser bastante complicado. En cualquier caso, es bastante decepcionante, pero bastante cansado ya, el llamar la atención del Gobierno sobre su escape hacia la falta de intentar huir del control de este Parlamento, incluso de oír las opiniones de este Parlamento para lo que tiene que hacer en lo que le corresponde estrictamente, que es seguir gobernando, porque por eso se llama Gobierno, aunque sean funciones. Y, sin embargo, lo hemos intentado por activa o por pasiva, lo hemos señalado una y otra vez, y aquí
a diferencia de lo que pensaban algunos portavoces, ni siquiera han venido los ministros a votar, porque no querían salir en la foto, escapándose antes de que comenzara el control. Ni siquiera han venido a votar. Esto me recuerda otras actitudes de tiempos relativamente recientes. Bloqueos de órganos institucionales, de instituciones importantes del Estado, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, simplemente porque no convenía al color que lo bloqueaba, que casualmente coincide con el del Gobierno en funciones en estos momentos. Se habla mucho de España, se habla mucho de la Constitución, se habla mucho de las instituciones, pero yo creo que todo esto quedan grandes palabras y a la hora de actuar, los grandes partidos actúan jugando a la pequeña, a lo que les conviene electoralmente o lo que creen ellos que les conviene electoralmente. Y claro que podemos poner proposiciones no de ley y comentarle al Gobierno lo que piensa esta Cámara. Claro que sí, porque siguen pasando cosas. Esta es una noticia de esta tarde. La planta de ArcelorMittal de Zumárraga cesa por completo su actividad. Y aquí tengo que decir que tampoco la mesa se ha puesto exquisita y tampoco ha aceptado que podemos preguntar al Gobierno sobre esto, cuando unánimemente esta Cámara le había requerido al Gobierno para que tuviese en cuenta esta situación, para que actuara en Europa, para que actuara también tomando medidas aquí. Queríamos saber qué es lo que ha hecho durante esta semana. Imposible saberlo. ¿Esto entra dentro de las funciones del Gobierno? ¿Ya está haciendo algo el Gobierno o no está haciendo nada de nada? Y que esto no se pueda comentar en una sesión de control en el Congreso de los Diputados es culpa del Gobierno, pero también, desgraciadamente, de esta institución. ¿O qué es lo que ocurre con que un Gobierno que, aunque está en funciones, recurre una y otra vez a pasos acelerados a un ritmo que no se había conocido hasta el momento todas las leyes del Parlamento vasco? Pues tampoco lo vamos a poder saber. Pero esta escapada, ni siquiera venir a votar para cumplir esta obligación, desde luego ha quedado reflejado cuál es la actitud política de este Gobierno. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad tiene la palabra el señor Homs. Gracias, señor presidente. Yo es evidente que les voy a confesar algo que además creo que lo vamos a compartir todos los portavoces, ¿no? Este es un turno de aquellos que puede ser muchas cosas, pero seguro que no es cómodo para nadie. Porque cierto es que la falta de la presencia de un Gobierno, aunque esté en funciones, en una Cámara a la cual se debe sin lugar a dudas, ¿no? Pues, no es una expresión de buena calidad democrática. Esto sin lugar a dudas, ¿no? Y organizar un turno, como acordamos, yo soy corresponsable, no lo critico en este sentido, pero la verdad es que organizar un turno para el lamento general tampoco es muy edificante. Digo esto porque los señores del PP y del Gobierno del PP van a tener claro con estas intervenciones que no nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar de denunciar aquellas cosas que no nos gustan, aunque incluso a nosotros nos incomoda. Pero la verdad, y lo que para mí resulta relevante, ¿no? por estar donde estamos en cuanto al calendario, yo lo que de verdad lamento es la incapacidad política de ustedes, señores del Partido Socialista Obrero Español, y de ustedes, señores de Podemos, porque con su incapacidad política, y lo digo de corazón, estos señores del Partido Popular van a llevar aquí, parece ser, unos cuantos meses más. Y no vale el lamento, porque ustedes tienen a su alcance la posibilidad real de que estas cosas cambien. Cuando uno intenta, y es legítimo que se intentara, una investidura y saca 131 votos a favor y 219 en contra, es que es de pura lógica el tener que cambiar el enfoque inevitablemente. Y yo a eso creo que es donde vale la pena hoy también poner el enfoque, porque si no vamos a acumular todos lamentos, no nos vamos a cansar, señores del Partido Popular, esto lo van a tener ustedes por seguro, pero ¿sabe qué pasa, señores del Partido Socialista Obrero Español y de Podemos? Ellos de momento van a ir saliendo ganando y eso es seguro lo que no queremos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Homs. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordà. Sí, bon vespre.
Bien, nosotros vamos a mostrar nuestra indignación, pero también vamos a seguir trabajando y, por lo tanto, vamos también a preguntar a la señora ministra, la señora Pastor, esté donde esté, lo que veníamos a decirle mañana por la mañana. Mostramos de entrada nuestra indignación, nuestra absoluta indignación por el desprecio que el Gobierno español, no compareciendo, siente en este Parlamento. También por el desprecio que siente hacia la ciudadanía que representa aún a día de hoy. Y en este caso, y de eso iba nuestra pregunta, para la ciudadanía que en Cataluña diariamente sufre las consecuencias de una nefasta gestión de Renfe y de la cual este Gobierno es responsable activa y a la vez pasivamente. Pasivamente por no invertir en los trenes de rodalías, de cercanías y regionales. Y por activa, evidentemente, por detraer estas inversiones para financiar AVEs vacíos. Porque los AVEs, señor Rajoy, esté donde esté, como los cerebros, no es lo mismo que estén vacíos o que estén llenos. Porque mientras los AVEs están vacíos, los de cercanías catalanes están llenos y llegan con retraso. Porque mientras Cataluña tiene el peor servicio de Renfe de todo el Estado español, según afirma el propio presidente de Renfe, ustedes han generado más de 24.000 millones de euros de deuda en AVEs que van de Madrid a todos los puntos cardenales. Aún así, no han sido capaces de invertir ni tan siquiera el 10% de los 4.000 millones de euros que el Gobierno del Estado español aprobó en 2010 para el Plan de Cercanías de Cataluña. Y podríamos poner muchísimos y muchísimos ejemplos. La R11 y la GR1, que por si la ministra ausente lo desconoce, son la espina dorsal del tren convencional, el tren social, el tren de la mayoría de la población, el tren de la gente, el tren de las personas normales, de las comarcas gironines y de la gran parte de la población de Barcelona, están hechas un desastre. Los andenes están en malas condiciones, no se da ningún tipo de mantenimiento ni información en las estaciones. En la mayoría de ellas no hay ni tan siquiera personal, no hay coordinación horaria. En la R3, la vía Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà, una línea internacional, tiene múltiples problemas de accesibilidad en las estaciones, especialmente para las personas con movilidad reducida. Y acabo. A todo esto se suman las consecuencias puntuales de la falta de inversión, como los que pasó en el incendio que se produjo en el subsuelo de Barcelona hace pocos días. Y por ello, quiero decir que única y exclusivamente la culpa es del Gobierno español, de los ministros que hoy se ausentan, del presidente en funciones que tampoco da la cara ni está en este hemiciclo. De ellos es la culpa, de este Gobierno que ha demostrado tanto desprecio por los trenes de cercanías de Cataluña como hoy por las diputadas y los diputados que pretendíamos únicamente controlarlo. Gracias, señora Jordá. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Rivera. Gracias, presidente. Cualquier ciudadano que nos esté viendo, seguramente que llega a casa de trabajar, si es que tiene trabajo, ni se le ocurriría pensar en no acudir a su puesto de trabajo. Y hoy el Gobierno no ha acudido a su puesto de trabajo, que son las Cortes Generales del Congreso de los Diputados. Ningún ciudadano. Les pido silencio porque encima que no viene el Gobierno solo falta que no nos dejen hablar los que hemos venido. No se pongan nerviosos, que su Gobierno no está. Lo segundo que le quería manifestar a los ciudadanos españoles es que la etapa de bloqueo, la etapa del no, la etapa de no aparecer por la Cámara, la etapa de no dar cuentas, la etapa de la decadencia política se acaba. Se va a acabar más pronto que tarde. Esto que estamos viendo de que el Gobierno no rinda cuentas, que no se gane el sueldo, que no dé la cara, menudo papelón, se va a acabar. España, estoy convencido que se va a levantar de esta etapa de decadencia. España y los españoles se merecen a un Gobierno que simplemente se gane el sueldo. Un Gobierno que simplemente conteste a los diputados que tenemos que cumplir con nuestra función. Estoy convencido que estamos ante un fin de etapa y no se me ocurriría mejor foto para este fin de etapa que la ausencia del señor Rajoy y todo su Gobierno para no dar la cara hoy aquí en esta Cámara. Y por otro lado, también finalmente quería hacer referencia lógicamente a la etapa que vamos a vivir, porque España se va a levantar de esta. Vamos a tener nuevo Gobierno. No sabemos quién será el presidente, ni quiénes formarán parte del Gobierno. No sabemos todavía cuál será la mayoría, pero habrá un nuevo Gobierno de España. Habrá un nuevo Gobierno de España con gente que respete a los españoles. Habrá un nuevo presidente de España, sea quien sea, que dé la cara ante los españoles. Habrá una nueva etapa política donde el diálogo, la discrepancia legítima en esta Cámara con los que no pensamos igual, sea fruto de la normalidad. Por tanto, yo estoy convencido de que este es el final de una etapa, que
que más pronto que tarde se acabará. Si ustedes siguen bloqueando la legislatura, tendremos que volver a repetir las elecciones. Si ustedes permiten que la legislatura avance, aunque no esté su Gobierno, podremos poner en marcha todas estas reformas. Y para acabar, también quería referirme lógicamente a esa etapa. Estoy convencido también de que es imposible que España avance si no tenemos un Gobierno que dé la cara ante los españoles. Señores y señores diputados del Partido Popular, no es una elección a disposición del Partido Popular dar la cara ante el Congreso. Es una obligación constitucional. Aquí hoy los diputados que estamos cumpliendo, aquí que nos están viendo los ciudadanos, ustedes también tienen que aguantar. Estoy convencido. Silencio, cosas que no le por gustan. favor. Sí, ya voy acabando, que no está el presidente Rajoy, pero otros sí que hemos venido. Por tanto, yo estoy convencido que a ustedes no les gusta aguantar esto. Cualquier demócrata, estoy convencido del papelón que tienen que aguantar ustedes sin su Gobierno aquí. Estoy convencido que se tienen que ganar un puesto en la lista, pero es incómodo no dar la cara. Por tanto, yo les pido a ustedes, no se pongan nerviosos, que ya acabo. Silencio, por favor. Ya queda poquito y ya queda poquito para otra cosa también. Así que tendremos un nuevo Gobierno de España y habrá un presidente y ministros que vengan a dar la cara ante todos los españoles. Muchas gracias, señor Rivera. Por el Grupo Parlamentario Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra el señor Iglesias. En este caso, un poco de silencio, por favor. En este caso, por 2 minutos y medio. El reloj no marcará 2 minutos y medio, seguramente porque no puede, pero 2 minutos y medio. Muchas gracias, señor presidente. Antes, cuando hablábamos del voto a los 16 años, algunos diputados han evocado tiempos de vino y rosas de su juventud. Yo me he acordado de cuando íbamos al instituto y a veces faltábamos a clase. En Madrid a eso le llamamos hacer pellas. No está bien que chavales de instituto hagan pellas, pero eso tiene un pase. Lo que no tiene un pase es que el Gobierno de este país esté haciendo pellas, que el señor Mariano Rajoy esté haciendo pellas. Y hay una cosa muy sencilla que dice la Constitución, dice en su artículo 66, las Cortes Generales representan al pueblo, las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno. Nosotros queremos hacer que esta Constitución sea mejor, pero nosotros la respetamos mucho, porque sabemos que los poderosos no necesitan de las leyes y de las constituciones, tienen mucho dinero. A veces tienen su dinero incluso en Panamá, no solamente los del Partido Popular, pero la gente normal solamente tiene las leyes y las constituciones. Y lo que les pido a ustedes, a los señores del Gobierno que están haciendo pellas, es que dejen de hacer pellas y simplemente que respeten la Constitución y que respeten las leyes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. La señora Martín tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a ser muy clara. Hay que tener muy poca vergüenza para negarse a rendir cuentas ante esta Cámara con el argumento de que el Gobierno está en funciones, cuando este mismo Gobierno está estudiando poner un recurso al Tribunal Constitucional para suspender la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional y la pobreza energética, una ley surgida de una ILP y aprobada por mayoría en el Parlamento de Cataluña. Este Gobierno, que no está aquí, se dedica a estudiar cómo suspender leyes que resuelven el problema de los desahucios y los cortes de suministros. Y encima, sin querer dar explicaciones. Nos queda muy claro para quién gobiernan, incluso estando en funciones. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hernando. Gracias, señor presidente. Señorías, ¿por qué el Gobierno en funciones no quiere venir a dar explicaciones al Congreso de los Diputados y a ser controlado democráticamente por el Congreso de los Diputados? Esa es la pregunta que le hubiésemos hecho ya al presidente del Gobierno. Pero mi grupo, por respeto institucional a esta Cámara, ha sido de los que ha defendido que no se hiciesen 25 preguntas a escaños vacíos de los miembros del Gobierno. Es el respeto institucional que el Gobierno no ha tenido a esta Cámara y a la ciudadanía no viniendo a esta sesión de control. Y es el respeto institucional que no ha tenido a los ciudadanos y a trabajadores que se levantan todas las mañanas, que van a trabajar y que muchas veces reciben un salario injusto por ese trabajo y, sin embargo, hoy los miembros del Gobierno van a cobrar por no trabajar. El presidente del Gobierno y sus ministros defienden que no tienen que venir a dar explicaciones por los papeles de Panamá, cuando los papeles de Panamá se han llevado por delante al ministro de Industria. No sabemos si por mentir masivamente o por tener sociedades en paraísos fiscales. El presidente del Gobierno y sus ministros defienden que no tienen que venir a dar la clara por la desviación del déficit
y prefieren mandar al ministro Montoro a amenazar a las comunidades autónomas y a más recortes sociales y más recortes de derechos. Defienden que no tienen que venir a dar explicaciones por acoger a 18 refugiados, un escándalo humanitario frente a los cientos de miles que hay. ¿Qué tiene que pasar en este país para que el señor Rajoy venga aquí a dar la cara y a dar explicaciones? La imagen vacía del Banco Azul es triste, pero es coherente con la de un presidente del Gobierno que se ha pasado la vida huyendo. Últimamente he oído 2 veces de la candidatura a la investidura y hoy ha huido de sus fantasmas. Los fantasmas del presente y los fantasmas del pasado. Los fantasmas se llaman Soria, se llaman Barberá, se llaman González, se llaman Rato, incluso de Fabra, que por cierto ha pasado a 3er grado. La ausencia hoy del presidente del Gobierno es un epitafio político a la carrera de una persona que se ha pasado la vida sin querer dar la cara en las instituciones y en el Congreso de los Diputados, que ha mandado a sus subordinados a los debates electorales, que ha comparecido a través del plasma. Un presidente del Gobierno que se ha ido del Congreso de los Diputados por la puerta de atrás y del Senado por el garaje. Señorías, nos van a decir, por parte del Grupo Parlamentario Popular, que ninguno de nosotros tiene razón, que somos injustos, que somos incoherentes y que nuestras reivindicaciones no son legítimas. Pero yo les digo, este va a ser el último Gobierno de la historia de la democracia española en funciones que no venga a dar la cara a este Congreso de los Diputados. Esto no se va a volver a repetir. Elijamos entre todos un Gobierno y un presidente que respete las instituciones, que respete la democracia, un presidente y un Gobierno que sea decente y que venga aquí a dar la cara y no a huir como ha hecho el señor Rajoy. Muchas gracias. Gracias, señor Hernando. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro. Señorías, pues siento lamentarles y decepcionarles, porque no creo que sorprenda a nadie si anuncio que mi grupo no comparte la posición de quienes ahora sostienen que se puede y se debe someter a control político a un Gobierno en funciones. Y digo ahora porque algunos que esta tarde defienden esa posición de forma tan firme y vehemente, hace apenas unos meses sostenían justamente lo contrario en el Parlamento de Cataluña y de Andalucía. En este último caso, además, avalado por un informe jurídico que decía que carecía de sentido someter a control político a un Gobierno en funciones que se limitaba a la gestión ordinaria de los asuntos públicos. Y esa insólita posición sobrevenida que les ha entrado, porque en febrero aquí nadie lo exigía, puede ser calificada de muchas maneras menos de coherente, señor Hernández. Y no me digan que es inédito que un Gobierno en funciones se niegue a comparecer, porque lo inédito y lo sospechoso a la vez es que por primera vez en democracia se pretenda obligar a un Gobierno en funciones a someterse a un control general ante esta Cámara más allá de lo permitido por la ley. Porque eso no se había producido en esta Cámara nunca, señorías. Ni nunca un presidente de Gobierno ni un ministro socialista en funciones ha acudido a esta Cámara ni a comparecer ni a responder a una sola pregunta de la oposición, señor Hernando. Y nosotros en esta legislatura sí ha comparecido el Gobierno. Y, por cierto, no me digan que con ustedes no hubo tiempo, porque sí lo hubo. Y les recuerdo que el último Gobierno de Felipe González estuvo en funciones 2 meses y tampoco hubo ningún control. Así que digan lo que quieran, pero la realidad es que no hay ni precedentes jurídicos ni parlamentarios que sostengan su posición. Y como no los hay, tampoco nos han dado ni un argumento nuevo, y lo único que han hecho es una retahíla de descalificaciones al Gobierno, que lo único que ponen de manifiesto es que su verdadera intención no es controlar política y constitucionalmente al Gobierno, sino desgastar políticamente al Partido Popular. Usted mismo lo dijo esta mañana en la Junta de Portavoces. ¿Pretendemos un efecto político? Pues ya lo tienen. Para eso todos ustedes se han puesto de acuerdo, para dialogar con el Partido Popular e intentar formar Gobierno. Para esa no. Y encima nos quieren echar la culpa de ello. Y yo les pregunto,
les pregunto, ¿dónde está escrito que los españoles quisieron excluir al Partido Popular del diálogo si nos dieron a todos un mandato de pacto? ¿Dónde está escrito que los españoles quisieron que gobernara el Partido Socialista si les dieron el peor resultado de su historia? ¿Dónde está escrito que los españoles dieron un mandato de cambio si nos dieron la victoria al Partido Popular? Pues no está escrito en ningún sitio, así que dejen de tergiversar el mandato de las urnas. Y por último, señor presidente, un poco de coherencia. Nosotros vamos a mantener esta tarde, a diferencia suya, la misma posición que hemos mantenido en otros parlamentos y en otras legislaturas. ¿Sabe usted Muchas por gracias, qué? señor Mire Bermúdez. esa bancada. Muchas gracias. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9.